que cuando conocemos a un Dios así, decimos, no lo quiero, como les decía en algún debate que vi, es que no puedo creer en este Dios, no quiero creer en este Dios. Y dices, wow, no quieren creer. Y Dios es un Dios que dio a su Hijo. Es que lo quieren hacer a su manera. Exactamente. Es como también el ciego, ¿no? Que también decía, ¿por qué está ciego? ¿Porque pecó o porque pecaron sus padres? Ninguna de ellas, sino para la gloria, para que exactamente. Entonces, Todo. Por eso permite que también haya incrédulos. De hecho, nosotros lo vimos el estudio pasado. Si todos fueran salvos, ¿cómo podríamos conocer la justicia de Dios? Y Dios va a ser glorificado con el castigo del pecado. ¿Sí? Puede parecernos duro, pero en la medida en que más Dios nos va moldeando a su imagen, a su forma, vamos a empezar a anhelar más el regreso de Cristo para que acabe no nuestro sufrimiento, porque eso es una bendición sufrir por causa de Dios, sino para que acabe el pecado. La constante ofensa a Dios. ¿Sí? ¿Qué objeciones se le pueden manifestar al atributo de inmutabilidad? Bueno, algunos dicen que Dios cuando creó al mundo, Él cambió. Lo refiero a nuestro estudio que vimos acerca de la autoexistencia de Dios. Dios es eterno y eternamente autoexistente y no alterado por ninguna circunstancia. No es más glorificado hoy que como lo fue antes de la creación. Su gloria es eterna y no es mayor porque nosotros le demos gloria. Nosotros somos beneficiados cuando le damos gloria a Él. Él no cambia. Su voluntad, su propósito no cambia. Es eterno, como dice Efesios 3:11. Lo vimos en su momento cuando hablamos del decreto eterno de Dios. Nada más lo leo para recordarlo. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Ese propósito de Dios lo creó en la eternidad. No cambió en nuestro tiempo. Insisto, hay cosas que son imposibles de entender para nosotros, porque la eternidad no es tiempo. Nosotros hablamos de la eternidad pasada y la eternidad futura, porque en nuestro limitado entendimiento necesitamos entender más o menos para dónde dirigir la mirada. Pero la eternidad está fuera de tiempo. ¿Ok? Otros dicen, Jesucristo. Cuando Jesucristo cuando encarna la segunda persona de la Trinidad, hubo un cambio. Sin embargo, olvidamos algo que aprendimos cuando hablamos de la Trinidad. Jesucristo es completamente hombre y completamente Dios. Esas naturalezas están misteriosamente fusionadas, pero no mezcladas. Cuando Jesucristo se hizo hombre, no dejó de ser Dios. ¿Ok? Él siguió siendo Dios. Su naturaleza divina no cambió. Es por eso que en Hebreos 13:8 leemos: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es eterno, Jesucristo no cambió. Su naturaleza divina no fue alterada. Solo la física. Exacto. Que algunos carismáticos dicen, entonces sigue haciendo milagros. Sí, sigue haciendo milagros, pero ya los dones ya cesaron. Eso es harina de otro costal, pero no saquemos de contexto lo que dice la palabra. ¿Ok? Otro punto muy interesante. Hay quienes dicen, Dios cambia porque se arrepiente. Debemos de encontrar una diferencia, nos va a servir para entenderlo, en lo que sucede el hombre. Lo vimos, el hombre cambia de opinión, cambia de voluntad, porque le falta previsión, le falta poder, y erra. El hombre se equivoca, justamente porque le faltan esos atributos. Y por eso tiene la necesidad de arrepentirse. Pero Dios no yerra. Él no enfrenta cambios inesperados. La caída no fue algo que sorprendió a Dios. Dios ya lo tenía decretado desde la eternidad. Dios no está sujeto a pasiones. Lo vimos. Fíjense, Romanos 9:5. De quienes son los patriarcas y de los cuales, según
la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Si recuerdan, en otros estudios hemos hablado de bendito y que habla de felicidad. Y es una felicidad, aquí lo dice, por los siglos, eterna. Entonces Dios no cambia en sus emociones. Siempre está en equilibrio, siempre todas esas emociones están en equilibrio. ¿Ok? Él viniendo como hombre. Sí, en su naturaleza divina. Ajá. ¿Ok? Pero nunca pecó, aún No, como no hombre. pecó. ¿Ok? Pero, entonces, ¿cómo podemos explicar cuando la Biblia habla de esto? Por ejemplo, Génesis 6, 5, 6. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron valientes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 6. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y se dolió en su corazón. Ahí dice que sí se arrepiente. Entonces, él cambió, él erró. No. Lo que sucede son las antropopatías, es decir, nos habla de emociones para que nosotros podamos entender cuál es la reacción, el dolor que siente Dios frente al pecado. ¿Ok? Hay en otras partes de la Biblia en que también habla de arrepentirse. Ahorita vamos a ver un caso. Dios, su carácter, su voluntad, su propósito no cambian. El hombre sí cambia, ya lo vimos. El hombre si peca, tiene que arrepentirse. Y si no se arrepiente, viene el castigo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si el hombre se arrepiente? Dios perdona. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Jonás 3:10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Qué sucede? ¿Dios cambió? No. ¿Quiénes se convirtieron? Ellos. Nínive. Dios no cambió, cambió el pueblo, el corazón del pueblo, se arrepintió y corrigieron su camino. Entonces, no es que Dios haya arrepentido de lo que le iba a hacer, no. Porque si ellos no se hubieran arrepentido, Él hubiera actuado en perfecta justicia, en perfecta verdad, castigando el pecado. Pero se arrepintieron, entonces ya no los castigó. No es que su carácter haya cambiado, no es que Él se haya alterado en su voluntad, sino que lo que cambió fueron ellos. Dice MacArthur: la manera en que una persona comparece delante de Dios establece lo que ocurre con él o ella. Usted no puede culpar al sol por derretir la cera y endurecer el barro. ¿Qué nos dice? Veamos el ejemplo. El sol, si nosotros dejamos una vela y el barro, una vasija de barro recién hecha que es moldeable, la dejamos al sol, ¿qué va a pasar con la cera? Se va a derretir. ¿Y el barro? Se va a endurecer. ¿Y el sol cambió? No. No, lo mismo ocurre con Dios. Dios no cambia. Dios, su voluntad, su justicia, su misericordia son eternas. Lo que cambia fue el corazón de las personas. ¿Queda claro entonces cómo Dios no cambió, aunque habla la Biblia de que se arrepintió? Sí. Ok. Paul Washer explica esto. La inmutabilidad, que es lo que estamos viendo, no es lo mismo que la inmovilidad. Dios es dinámico, Dios interacciona con su creación. Es un misterio, ¿ok? En el sentido de que finalmente estaba decretado. Pero lo que sí vemos esos cambios por los cambios en el exterior, ¿ok? Como se arrepintió, por decirlo así, de acabar con su pueblo en Egipto, porque había decretado los medios de intercesión, que era la oración de Moisés. Pero él no cambió, su decreto fue eterno, ¿ok? Dios es dinámico e interacciona entonces. Y él dice, Washer, Él siempre responderá a las acciones de los hombres de una manera consistente
con sus atributos inmutables. Pecado, castigo. Arrepentimiento, perdón. Entonces, Él no cambia, su misericordia no cambia, su carácter no cambian. Él permanece inmutable. Por eso es que nosotros podemos leer en Números 23:19 lo siguiente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Es categórico, suficientemente claro. Dios no se arrepiente. ¿Queda claro? No cambia en su carácter, no cambia en su voluntad, no cambia en su propósito. Esto lo reitera Samuel en 1 Samuel 15:29. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Entonces, no estamos hablando de una contradicción. Hay que entender el contexto, tanto de los pasajes donde habla de arrepentimiento como de toda la Biblia en general. ¿Se acuerdan cuando encontramos aparentes contradicciones? Realmente es que nos falta estudio. ¿Queda claro? ¿Sí? Solo se arrepiente el hombre, no Dios. Exactamente. Su justicia, su misericordia, su santidad no cambiaron en ninguno de los casos que vimos. ¿Sí? Solo cambió la forma en que interactúa con base en esos mismos atributos inalterables, inmutables. Por eso podemos hablar de que Él no va a tener por justo por inocente al hacedor de maldad, al que peca. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿No? Charnock dice esto: amenazar cuando el pecado abunda es parte de la justicia de Dios. Que no se ejecuten las amenazas cuando los pecados son revocados por el arrepentimiento es parte de la bondad de Dios. Entonces, la justicia nunca cambió, su bondad, su misericordia, su amor no cambiaron. ¿Queda claro? Dios no cambia, solo su trato para con el hombre. Seguirá castigando el mal y premiando el bien, como dice Jesucristo, hablando de otro tema, pero es importante mencionarlo. Cuando está confrontando a los escribas y fariseos que lo estaban cuestionando acerca de que él se ostentó como hijo de Dios, y él les dice, como la palabra habla de dioses, en Juan 10:35, la segunda parte yo se los leo, la escritura no puede ser quebrantada. ¿Ok? No va a cambiar él. El pecado va a ser pecado y va a ser castigado. El arrepentimiento va a ser arrepentimiento y va a ser perdonado. Se los decía hace rato, el mismo sol endurece el barro y ablanda la plastilina. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Qué consecuencias podemos ver acerca de la inmutabilidad? La inmutabilidad, algo que nos da, es confianza en Dios. Finalmente, el hombre cambia. El hombre puede haberte dicho, te voy a dar una casa, pero ya después te la quita. El hombre te puede decir, te voy a amar por siempre, pero al rato cambia de decisión, no de sentimiento, de decisión. Pero lo que hace Dios es que lo que Él promete, lo cumple. Isaías 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Preciosa promesa, porque finalmente Él va a seguir siendo misericordioso y sus promesas no van a cambiar. Dice Pink, Él es siempre el mismo. Su propósito es firme, su voluntad estable, su palabra segura. Tozer dice, si usted capta esto, le puede ser un ancla en la tormenta y un refugio en el peligro. Si nosotros enlazamos la soberanía con la bondad que eventualmente veremos, con la inmutabilidad, ¿qué vamos a ver?
que aun cuando la tormenta está